Bueno, yo voy a hablar de humanización en el aula, pero para hacerlo voy a hablar primero de deshumanización. Más concretamente, de la deshumanización del enemigo, que es esa técnica perversa que tiranos, dictadores y también algunos políticos generan cuando inventan relatos sobre el otro, sobre el ajeno, robándole dimensiones humanas hasta convertirlo en un problema. El filósofo Sam Quinn ha reflexionado mucho sobre este proceso. Él plantea que primero construimos un enemigo y entonces encontramos buenos argumentos para crear un arma. Tiene un poema que dice así: para crear un enemigo, toma un lienzo en blanco y esboza en él las figuras de hombres, mujeres y niños. Sumerge en la paleta inconsciente de tu sombra enajenada un gran pincel y emborrona a los extraños con los turbios colores de la sombra. Dibuja en el rostro de tu enemigo la envidia, el odio y la crueldad que no te atreves a admitir como propias. Ensombrece todo asomo de simpatía en sus rostros. Borra cualquier indicio de los amores, esperanzas y temores que se constelan calidoscópicamente en torno al corazón de todo ser humano. Deforma su sonrisa hasta que adopte el aspecto tenebroso de una mueca de crueldad. Arranca la piel de los huesos hasta que asome el esqueleto inerme de la muerte. Exagera cada rasgo hasta transformar a cada ser humano en una bestia, una alimaña, un insecto. Llena el fondo del cuadro con todos los diablos, demonios y figuras malignas que alimentan nuestras pesadillas ancestrales. Cuando hayas terminado el retrato de tu enemigo, podrás matarlo y descuartizarlo sin sentir vergüenza ni culpa alguna, porque entonces lo que destruirás se habrá convertido en un enemigo de Dios o en un obstáculo para la sagrada dialéctica de la historia. Y me gustaría recuperar esos versos donde dice: dibuja en el rostro de tu enemigo la envidia, el odio y la crueldad que no te atreves a admitir como propias. El mitólogo Joseph Campbell tenía una frase que decía que ante la vida solo tenemos dos grandes actitudes internas: abrir el corazón o empequeñecer el mundo. Los fanáticos quieren limpiar el mundo de infieles hasta que el mundo sea lo suficientemente pequeño para que encaje con tu historia. Sin embargo, hay otra actitud interna que nos pide abrir el corazón a nuestras sombras, a lo difícil, a lo vulnerable, transitarlo compasivamente y que esto permita ensanchar y ampliar nuestro mundo, que gane oxígeno. Todos los que estamos aquí tenemos vulnerabilidades y heridas y estamos siempre en ese baile. A mí me gusta decir, en mis clases de narrativa terapéutica, que yo soy de los que creo que en el mundo hay dos tipos de personas: los que saben que están heridos y los que aún no lo saben. El segundo grupo es el que tiene más posibilidades de ser peligroso, pues es el que proyectará su sombra sobre los demás. Y si bien esto es inevitable que suceda, todos estamos en este juego proyectivo. Con más motivo es importante poner ahí la conciencia para que nadie pague un precio por nuestras sombras o por la incapacidad de poder transitar por ellas. Así que reconocer, dignificar, acompañar todo lo vulnerable que hay en nosotros, sea dentro del aula o fuera de ella, es lo que nos va convirtiendo en humanos. Fijaros que si miramos el diccionario, dice que la humanización es hacer humano, familiar y afable alguien o algo. Pero podríamos proponer otra definición, que sería: humanizar es recuperar esas dimensiones humanas negadas que no han llegado a la luz de la conciencia, o que no han sido bien recibidas en ella, o que ni tan solo han sido invitadas. Por ejemplo, esa pena que no fue llorada y ha quedado lejos de nosotros en algún cajón interno olvidada. Ese amor que no pudo ser expresado y ha quedado lejos de nosotros en algún lugar. Ese don que no ha podido ser acompañado ni desplegado y ha quedado lejos de nosotros. O ese miedo que ha impedido pedir ayuda y que nos ha acabado alejando del todo. Y es que mirar nuestras sombras da mucho miedo, da muchísimo miedo. Estamos de acuerdo, ¿no?
Dice el analista junguiano Guy Corneau que no hacernos responsables de esos miedos, por eso es importante acompañar en ellos, para que nadie tenga que entrar ahí como un gran reto, sino que sienta que puede entrar acompañado. Guy Corneau dice, no hacernos responsables de estos miedos trae una consecuencia. Y la consecuencia es que perdemos la sensibilidad hacia los demás. La sensibilidad de lo que necesitan y también la sensibilidad de lo que pueden ofrecer al mundo. Y entonces estamos generando distancia, pero no solo distancia entre nosotros y nosotros mismos. Nos vamos alejando de nosotros. Sobre estas distancias que se generan, la antropóloga Sharon Abramovich, en una conversación con el periodista Sebastian Junger, una conversación que además estaban reflexionando sobre el impacto de todas estas nuevas tecnologías que se han hecho presentes en nuestra vida, pues qué impacto tendrá eso en nuestra sociedad. Y esta mujer decía unas palabras muy contundentes. Decía Sharon Abramovich, hemos de estar preparados para decir que no somos una buena sociedad. Somos una sociedad inhumana. Nuestra sociedad es alienante, técnica, fría y de difícil comprensión. El mayor deseo de los seres humanos es estar cerca y nuestra sociedad no lo permite. Y si bien es cierto que en el mundo hay gente malvada y peligrosa que es mejor tenerla lejos, también es cierto que en muchos conflictos cotidianos, en el aula, en las familias, se basan en la idea de que la distancia entre un ser humano y otro es la misma que hay entre uno y uno mismo. Y ahí es donde las historias y los poemas han sido una gran ayuda durante toda la historia de la humanidad para podernos acercar. Fijaros, por ejemplo, en las estructuras clásicas de los cuentos de hadas o de los mitos. Un héroe, una heroína, es llamado a una zona lejana, sombría, un bosque encantado, un castillo, donde da miedo entrar y donde hay adversidades. El héroe, la heroína, finalmente vive la aventura, entra en esa zona, acaba rescatando a alguien o encontrando un tesoro, y en el viaje de vuelta va sabiendo quién es. No deja de ser una metáfora de nuestro viaje interno. Nosotros también tenemos zonas sombrías, donde no nos atrevemos a entrar, donde parece que hay adversarios, pero cuando nos acompañan con suavidad a entrar en ellas, también vamos encontrando tesoros que nos dicen quién somos. Es decir, nos vamos humanizando. Antes citaba al mitólogo Joseph Campbell, que decía que este viaje heroico hacia nosotros mismos es el que despierta la compasión verdadera, que él diferenciaba de una compasión más edulcorada que tampoco ayuda demasiado. Es decir, es el propio tránsito por nuestras sombras el que nos va haciendo descubrir qué es ser humano, qué es estar herido, y nos va invitando a mirar a los demás de una manera más suave y también a nosotros, a mirarnos de una manera más amable, que a veces somos nuestro peor peligro. Decía el dibujante norteamericano Walt Kelly, hemos encontrado al enemigo, somos nosotros. O Rumi, por ejemplo, tenía un verso que decía, si no has visto al diablo, mira tu propio yo. Por eso es importante que nos vayamos educando y que vayamos acompañándonos en podernos respetar.